Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias una vez más por compartir nuevamente con nosotros este tiempo de oración, pero también de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hoy es el tiempo de la oración, de interceder, de llevar a la presencia de Dios a las diferentes necesidades que tenemos como iglesia, las diferentes necesidades que tenemos como sociedad. Hoy más que nunca se hace necesario que el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, intercedan por los diferentes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y Dios nos ha llamado para eso. Yo quiero hoy tener para ustedes o compartir para ustedes un tema que es muy interesante para la vida del cristiano. Y yo quiero hablar acerca de la sabiduría. La sabiduría como elemento de bendición. Yo quiero decirle a usted que deberíamos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice en Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia y leer conmigo, allí me puede seguir en Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Y dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien, reconocemos que Dios es el que da la sabiduría. Pero en este pasaje de la palabra que estamos leyendo, el libro de Proverbios es un manual por excelencia para poder encontrar consejos cuando hay una incertidumbre, para tomar decisiones acertadas, para tomar decisiones oportunas. Hay infinidad de versículos acá en el libro de Proverbios que nos hablan acerca de la sabiduría. El libro de Proverbios fue escrito por un hombre que le tocó decidir entre las riquezas y el conocimiento. Estamos hablando de el gran Salomón, un hombre que Dios le utilizó como hijo de David. Dios le utilizó para construir ese majestuoso templo de Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos cada pasaje del libro de Proverbios, vamos a encontrar una fuente de sabiduría. Tenemos 31 capítulos que podemos desglosarlos de diferentes maneras y podemos compartirlos con nuestra familia, podemos compartirlos con nuestros hijos, podemos compartirlos con nuestros amigos, pero este libro toca más internamente nuestra vida, porque habla acerca de los consejos, las orientaciones que debemos tomar nosotros para poder tener éxito en lo que nosotros queremos emprender. Y debemos recordar que cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de un gran tesoro dado por Dios. Y si lo ha dado Dios, es porque Dios permitió que nosotros como seres humanos pudiésemos tener esos atributos que Dios compartió con la corona de la creación. En Génesis el capítulo 1, el versículo 26, dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. De manera que el hombre mentalmente tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad para tomar decisiones, tiene la capacidad de excelencia, como es de elegir. Dios le dio lo que nosotros podemos interpretar como libre albedrío. El hombre puede tomar las mejores y más sabias decisiones. Ahora, eso significa que posee la inteligencia de Dios. Eso significa que posee la libertad que Dios le dio, pero no para convertirla en libertinaje. Debemos tener cuidado con eso. Hoy en día podemos ver cómo los niños a una edad muy temprana pueden desarrollar sus habilidades
cómo pueden pintar, cómo pueden cantar, cómo pueden tocar un instrumento. Un niño hoy en día puede aprender a hacer ejercicios, a nadar fácilmente. Cada una de esas cosas podemos ver que allí se manifiesta la semejanza de Dios, la imagen de Dios en lo que significa el hombre como criatura de Él. Ahora, definamos bien qué es la sabiduría. Y aquí tenemos una definición. Podemos definir la sabiduría como la capacidad que tienen las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es una cualidad atribuida a quien posee una cantidad suficiente de conocimiento y los usa oportunamente para obtener los mejores resultados. Este maravilloso pasaje de la palabra de Dios nos conecta con lo que es la definición de sabiduría. Ahora, desarrollando esta primera parte de este verso, hablando de sabiduría, estamos reconociendo a aquellos que obedeciendo a Dios, aquellos que respetando a Dios, le dan un lugar especial en sus vidas. Y son bendecidos con capacidades extraordinarias. Nosotros tenemos historias en la Biblia que hablan de hombres que obedecieron a Dios, hombres que entregaron sus vidas a Dios para servir a otros. Tenemos la historia de Gedeón, cómo Dios trabajó en la vida de Gedeón, cómo Gedeón fue obediente a Dios. La historia de Josué, un hombre que tenía conocimiento en las artes militares, en la guerra. Sin embargo, siempre tuvo la dirección y la sabiduría de Dios. Josué a veces se quedaba atónito porque él tenía el conocimiento humano, pero a veces necesitaba recibir la orientación de Dios para actuar. No solamente Josué, sino también David. Ahora, el Salmo 5:7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hoy en día hay una cantidad considerada de personas que no muestran el temor hacia Dios, desprecian a Dios, desprecian las palabras escritas en la Biblia. El hombre hoy en día tiene la rebeldía sembrada en su corazón. Y por eso hoy en día la sociedad está prácticamente destruida, porque el hombre ha querido actuar por su propio conocimiento, no ha querido depender de la sabiduría de Dios y por lo tanto no tendrá la capacidad para tomar decisiones acertadas con prudencia y con una verdadera razón que honre a el hombre como verdadera corona de la creación. Existen diferencias entre el que abraza la sabiduría y el que la desprecia. El que la toma para sí tendrá una vida justa, feliz y próspera. Eso significa que se cumple lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 1, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre que abraza la sabiduría, ese es el hombre que reconoce a Dios, ese es el hombre que tiene bien de hacer las cosas de la manera como Dios le guía a través del Espíritu Santo. Ahora, el que se olvida de la sabiduría, el que se olvida de Dios, el que se olvida del conocimiento, conocerá pecado, desgracia y ruina. Hay hombres que mientras mantienen su juventud y las energías, lo pueden tener todo. Pero cuando llega el pecado a sus vidas, todo se vuelve destrucción. Todo se vuelve ruina. Sencillamente porque nunca le dieron la oportunidad a Dios de que pudiera guiar sus vidas.
Nosotros conocemos historias como la de Judas Iscariote. Se dejó llevar por el pecado. ¿Y cómo terminó? Ahorcado. El libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Qué bueno que podemos encontrar acá en el libro de Proverbios esta orientación, porque definitivamente nos lleva a pensar que hay dos tipos de personas: aquel que es sensato, aquel que abraza la sabiduría, pero también tenemos al hombre que es imprudente, al hombre que no tiene dependencia de Dios, al insensato que carece de sabiduría. Ahora, ¿cómo es aquel hombre? Es precipitado, irresponsable, descuidado, negligente y necio, dice la palabra. Dios quiere ofrecerte una oportunidad. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere actitudes totalmente diferentes. Y qué bueno que podemos nosotros considerar que la sabiduría es un elemento para que tú puedas ser bendecido en la vida. Dios hoy solamente te pide respeto. Dios solamente te pide en este tiempo que tú le reconozcas como dueño y Señor de tu vida. Usted necesita crecer en sabiduría. Y crecer en sabiduría es progresar en el camino, ser transformado por Dios, dejar la naturaleza humana a un lado, dejar todo lo que relaciona a pecado y comenzar a pensar y a depender de Dios. La palabra de Dios habla de esas virtudes que tiene el hombre que conoce a Dios, del hombre que depende de Dios. Dice Romanos capítulo 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuanto más sabiduría tengo de Dios, seguramente voy a anhelar estar más con Dios. Dios es capaz de llevarme, de mostrarme a qué cosas debo renunciar. Y que la necedad que muchas veces no me permite recibir bendición es porque sencillamente Dios quiere que la elimine de la vida y que el pecado no se apodere de mí. Yo te ofrezco hoy, una vez más, a través de la palabra, una oración de arrepentimiento, de consagración, para que comiences a actuar con sabiduría y que tengas respeto hacia Dios. Yo quiero hacer esta oración. Padre eterno, mira a las personas que tienen necesidad de sabiduría. Oh Dios, en este tiempo les coloco en tus manos. Tú conoces las necesidades profundas que hay en sus vidas. Oh Dios, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por sus vidas. Tu sangre derramada es necesaria para el perdón de los pecados. Oh Dios, restaura la vida de los que te necesitan y permiten que puedan tener un encuentro contigo para que tengan sabiduría y puedan recibir la bendición tuya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.